a pasar con Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel, representante de la UNPACU, para que sea él quien nos cuente qué está pasando a día de hoy. Luis Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que nada, ¿habéis tenido noticias de José Daniel? ¿Qué se sabe sobre él? Sí, muchas gracias a ustedes ahí, Marian, a todo el equipo. Saludo al tocayo Luis Zúñiga y un saludo especial para todos los patriotas que escuchan y ven mucho su programa. En el día de ayer, en la mañana, se acerca un oficial de la inteligencia, la seguridad del Estado, los represores estos peores que tienen en Santiago de Cuba, a decirle a la esposa que José Daniel estaba en la prisión de Malverde, que podía ir a llevarle aseo y algunas cosas personales, porque ni siquiera en las prisiones de Cuba la dictadura le garantiza a los presos políticos y comunes lo más mínimo y lo más básico. Bueno, en el día de ayer en la tarde, ella se dirige a la prisión, acompañada por otro activista de UNPACU. A él no lo dejan entrar a la prisión, a la parte de donde entran los civiles. Ella es la que entra, al final no dejan ver al esposo, le viran casi todo lo que llevó a José Daniel, se lo viran para atrás y en ningún momento pudo verlo. Pero las pocas informaciones que hemos recibido ha sido a través y gracias a la ayuda de algunos presos comunes que nos han hecho llegar en la situación que está José Daniel. José Daniel lo metieron para el destacamento número 5 de la prisión de Malverde. Yo estuve precisamente en ese destacamento. Son celdas con capacidad para 6 presos, 2 literas de 3 pisos cada una. El último preso duerme pegado al techo casi. 154 presos la capacidad total en la parte de atrás de la prisión. Es decir, hacinamiento, como es lógico. Lo tienen en el pasillito donde viven 6 presos. Para pasar uno tiene que apartarse el otro. Y un pequeño baño al final con un hueco en el piso donde se hacen las necesidades. Y arriba de ese mismo hueco es donde se bañan los presos cuando hay agua. Entonces lo meten para ese destacamento, pero antes de meterlo al destacamento, le dieron una brutal golpiza y le pusieron el uniforme de preso común, que todos nosotros siempre no hemos negado a vestir de presos comunes y a acogernos a las reglas de los presos comunes, porque somos prisioneros de conciencia. Y entonces le golpearon, le pusieron el uniforme a la fuerza, un montón de guardias que desconocemos la cantidad que eran, y luego lo tiraron para ese destacamento. En cuanto lo metieron para allá, él se quitó el uniforme y lo rompió. Y suponemos que ahora debe estar en calzoncillo. Si no, le han vuelto a golpear y lo han llevado para la celda de castigo. Es decir, la esposa no pudo verlo porque probablemente la golpiza que le dieron fue tan brutal que ellos no quieren que la esposa pueda ver la cantidad de golpes que hay todavía en su cuerpo. Qué espanto. Luis, tú además has pasado por esas celdas, tú has pasado por ese tiempo. Qué difícil es escuchar que en el momento en el que estamos viviendo, con el tiempo que ha transcurrido, con esos pseudo defensores de los derechos humanos, con esa comunidad internacional que se llena la boca de sí, hay que condenar, condenemos, todavía esto siga pasando. Mira, primero un gran saludo a Luis Enrique, que también ha sido un gran patriota en la causa de Cuba. Sabes lo importante que tiene esto. Cualquiera que lo mira así objetivamente desde una pantalla dice qué crimen, qué abuso, pero tú sabes cómo se logran las libertades a base de ejemplos como ese. Un hombre que no lo pueden doblegar, un hombre que no lo pueden hacer que haga lo que ellos quieren, que es sumisión, acatamiento, porque eso es lo que le hacen a todo el pueblo de Cuba. Los tienen acatando lo que ellos determinan que es la ley. Ellos no tienen ley. Si la ley la escriben ellos y ellos son un régimen ilegal y todo lo que se deriva de un régimen ilegal es ilegal. Ellos nunca han sido electos por ningún pueblo, ellos no tienen legitimidad. Por lo tanto, ni la Constitución, ni las leyes, ni las regulaciones, nada de eso tiene ninguna validez. Lo que tiene validez es eso, el coraje de defender principios, valores, derechos. Eso es lo que siempre da un ejemplo, como nos tocó a nosotros en nuestra época como presos políticos plantados, que lo hacíamos sabiendo que nos estaban aplastando, sabiendo que nos tiraban en una celda desnudos, sabiendo que nos pateaban, sabiendo que nos quitaban la comida, que nos tenían hambriados, subalimentados, sin medicina, pero estábamos luchando por eso mismo. Y ahí lo tiene
Ahí lo tienes en José Daniel Ferrer. Es un ejemplo, y un ejemplo que es importante que el pueblo de Cuba en la isla lo conozca. Por eso es tan importante programas como que se ven tanto. Y que ya te puedo garantizar, Luis, y lo vi ayer en la radio cuando se me ocurrió simplemente mencionar, enseguida quise hablar con Herman Tertsch, eurodiputado, para saber qué iba a hacer la Unión Europea, quise hablar con Javier Larrondo de Prisoners Defenders para saber si había alguna organización, o sea, poniendo granitos de arena. Esa pequeño, ¿qué te voy a decir yo? 10 minutos, 15 minutos que dedicamos o 20 minutos en la radio, generó una cantidad de mensajes desde la isla. O sea que eso es lo curioso, desde la isla, que es lo que yo creo que por eso no se debe bajar la guardia, Luis. Absolutamente, y por eso de verdad mi reconocimiento, mi aprecio y mi admiración, porque sé que siempre lo hace en el radio, en la televisión, pero estos ejemplos de coraje son los que abren los caminos de la libertad. Cuando hay otros cubanos que dicen, si José Daniel lo hace, yo también lo puedo hacer. Y el que está al lado de este dice también, si José Daniel lo hace y este lo hace, yo también lo hago. Y eso es lo que motiva, porque la libertad necesita hombres y mujeres de coraje, hombres y mujeres que estén dispuestos a asumir riesgos y consecuencias personales a cambio de conseguir, primero, porque en las luchas, primero se lucha por tu familia, luego luchas por los que están alrededor tuyo. Y cuando este centro se va expandiendo, se va extendiendo a todo el país, es como surgen los movimientos de liberación, los movimientos de lucha, y eso es lo que hace falta en Cuba. Y ejemplos como los de José Daniel Ferrer son los que levantan esa bandera de libertad. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con precisamente Luis Enrique, porque como representante de UNPACU en el exterior, esa misma pregunta se la quiero hacer a él. Además de todas esas condenas y de esa palabrería y de todo lo demás, ¿qué se está haciendo? Hoy, por ejemplo, se ha sabido que Estados Unidos inmediatamente, obviamente, exigió a los represores que liberen a José Daniel, cosa que no ha ocurrido ni va a ocurrir, y la Unión Europea se sumaba en el día de hoy a lo mismo. Pero ¿cómo se puede exigir la libertad de alguien cuando por el otro lado les estás dando oxígeno, les estás lavando el dinerito y te importa un santísimo bledo la libertad si de construir hoteles se trata? Ya regresamos. Una pregunta antes de la pausa a Luis Enrique Ferrer, representante de UNPACU y además hermano de José Daniel Ferrer, después de que nos ha contado qué es lo que está ocurriendo con José Daniel. La pregunta es, como representante del exterior, además de la palabrería, ¿qué más? Sí, bueno, muchísimas gracias por esa pregunta. Hay que seguirse moviendo por todas partes. Primero, le agradecemos a ustedes por toda la difusión que dan en la prensa, no solamente con el caso de José Daniel y Félix Navarro, quien, por cierto, se encuentra ahora mismo en la prisión de Agüita, Matanza. Félix tiene 72 años de edad, un hombre enfermo, ha pasado varias prisiones, más de 10 años preso. En total, prácticamente Félix, si lo someten a los 5 años que dicen ellos que todavía debe cumplir, Félix no va a salir vivo de prisión por la edad, las enfermedades y todo lo que ya ha sufrido en prisión. Así que llamamos la atención sobre el caso de Félix. Quiero que ustedes me permitan una convocatoria que estamos haciendo. Por supuesto. Para este sábado, 11 de la mañana, frente al restaurante Versalles, en la calle 8 de Miami, todo el mundo lo conoce. 11 de la mañana, todos los patriotas cubanos por la libertad de Cuba, de los presos políticos, por el cese de la represión y principalmente por la libertad de Cuba. Pueden llevar lo que quieran, a favor del grupo opositor que quieran, de la organización del exilio que quieran, del preso político que quieran pedir su libertad, lo que quieran hacer allí pacíficamente, reclamando los derechos y la libertad de nuestros presos y de la patria que sufren. Sailí, la hija de Félix Navarro, una de las mujeres presas en Cuba del 2021, en el día anteayer, el día 29, debía recibir su visita que le tocaba. Ese día se dirigía su padre Félix y su madre Sonia viajando de un municipio a otro para verla en prisión. A ambos los arrestan en el camino. Félix lo llevan a prisión y ella la liberan después en la tarde. Es decir, en vez de permitirle la visita a Sailí Navarro, la noticia que recibe es que su padre nuevamente está en prisión con 72 años de edad y que su madre también fue violentada y detenida en el camino a ver la prisión. Quiero destacar que hace meses Sailí no recibe visita de Sonia porque no le dejan ver a su madre. Le chantajean y le dicen que mientras su madre siga denunciando lo que ella está viviendo en prisión, no la va a ver
porque no le van a permitir que entre a la prisión a verla. Luis Enrique, y no solamente ya los secuestros, no solamente las golpizas, las torturas físicas evidentes y documentadas, y Luis lo puede decir obviamente en primera persona, las torturas psicológicas que hacen con la familia tratando de quebrarlos, tratando de pisotear precisamente esa libertad. Yo recuerdo cuando estuve en Sudáfrica y visité Robben Island, la celda donde en un momento dado estuvo Mandela, el compañero de celda de Mandela. Yo le llegué a preguntar, oiga, ¿por qué no cruzó a nado? ¿Por qué no trató de escaparse? Si esto realmente no está tan lejos de Cape Town, ¿por qué no trató de escaparse? Y me dio una respuesta que me pareció impresionante. Me dijo, porque si yo hubiera hecho eso, les hubiera dado la razón de entender que yo era un preso común y yo soy un preso político, yo soy un preso de conciencia. Y me imagino que lo que está pasando con tantos opositores y presos de conciencia en Cuba es exactamente lo mismo. Se les pisotea cualquier derecho precisamente para hacerlos creer que son presos comunes cuando realmente lo que están poniendo preso es a su libertad. Sí, claro. José Daniel y Félix Navarro están presos nuevamente por varias cosas. Una de ellas, su dignidad y valentía, como ha estado mencionando Luis Zúñiga ahí en el programa. Otra, el ejemplo con el que predican. Y la última, y más importante, lo han torturado a ambos. Lo han tenido 3 veces en prisión a ambos. Esta es la cuarta. Le han hecho de todo a ellos y a la familia. Le han amenazado, en el caso de José Daniel y su esposa, de quitarle al niño de 5 años. Si ella sigue denunciando y si él sigue en su activismo. A Félix le encarcelan la hija. Y ambos se niegan a abandonar Cuba. Le han propuesto en innumerables ocasiones que a ellos y a la familia que si aceptan el destierro, prácticamente lo sacan de Cuba en un avión especial con las personas que ellos pidan sacar. Es decir, le conceden lo que sea porque se vayan de Cuba y ambos se niegan. Ambos siguen luchando, dando el ejemplo. No cumplen con leyes e imposiciones injustas. Recuerden que en Cuba las leyes, todas o la gran mayoría, son violatorias a los derechos humanos y están para reprimir y oprimir al pueblo. Por lo tanto, ellos no respetan una ley injusta. Y por otra parte, las pocas leyes justas que hay, la dictadura la viola y la pisotea cada vez que le vienen ganas. Ahora mismo se llenaron la boca justificándose que a ambos lo habían revocado y lo devolvían a prisión porque incumplieron la libertad condicional. Primera, esas leyes injustas no se respetan. Segunda, fueron condenados ambos con injusticia, sin derecho a defenderse, sin testigos a favor, toda una patraña judicial con el tribunal que viene siendo el cuerpo represivo de la dictadura, usando las leyes para mantener callado un pueblo. La otra, si ellos estuvieran hablando de legalidad, ¿por qué asaltan una vivienda? Se llevan a una mujer que no tienen por qué llevarse presa. Le roban todo lo que tenía en la casa, hasta los fogones para cocinar, los calderos y las ollas de cocinar, los alimentos del niño incluso. Se llevan preso hasta un niño de 5 años. Le destruyen parte de la casa, como ya vimos en el programa, en el video que mostró Nelva. Es decir, ¿de qué legalidad están hablando? Si lo que han asaltado una vivienda como una banda de mafiosos y no mataron a las personas porque estamos en el siglo XXI y ellos saben que el mundo está mirando lo que ocurre en Cuba y que eso no se va a quedar tan impune como piensan. Si no fuera así y si estuviéramos en la época que luchó y sufrió persecución, encarcelamiento Luis Zúñiga y otros tantos patriotas, no, con el odio que tienen ahora, con el miedo que tienen perder el poder por el descontento que hay en Cuba, por las presiones de fuera, por la administración de los Estados Unidos, que no le va a tener paños tibios con ellos, por Marco Rubio, que tampoco lo va a tener, que aparte de patriota americano es patriota cubano, con el miedo que tienen. Si estuviéramos en los tiempos de que no había internet, que no había prensa, que no se sabía lo que pasaba, hubiesen metido candela a la casa con ellos adentro, porque así son de malvados. Así que ¿de qué leyes y qué justificaciones tratan de emplear, sacándolo por la prensa que controla 100% la dictadura, con la segunda del tribunal o el represor supremo que tiene la dictadura? Total, yo mira, no podría anotar ni una coma, Luis. Realmente lo que está diciendo es una realidad como... Pero yo quiero hacerte una pregunta, quizá muy ingenua, pero muchas personas se lo hacen. Quizá no tanto en Miami, que conocemos más de cerca lo que ocurre, pero hay mucha gente que me dice, oye, pero si esto, ¿y qué más va a pasar? Yo te hago la misma pregunta. Yo no quiero hacer aquí apología, obviamente, del terrorismo, ni del terror, ni de la criminalidad, pero muchas personas dicen, oiga, si cuando hubo que derrocar a Saddam Hussein, porque había violado los derechos de los
kurdos. Se cruzó prácticamente el mundo y a este señor se le colgó por las patas en la hora de la comida. Y sin embargo Cuba, violando de la forma que estamos escuchando los derechos humanos, asesinando, torturando, saltándose las leyes, convirtiendo aquello además en un cáncer con metástasis en toda América Latina, incluyendo España. Y ojo acá, viendo todo eso, ¿por qué no se actúa de otra manera? ¿O cómo se debería actuar? Esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y la única respuesta que yo he encontrado es la siguiente. La islita de Cuba, irónicamente, se quedó como el único baluarte del socialismo real. Es el heredero intrínseco de las mentalidades. Acuérdate que los nazis murieron peleando por la defensa de su régimen. Pero el comunismo se derrumbó sin que hubiera guerra y quedaron vivos. Y esos comunistas están en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en África, están en todas partes. Y no renuncian a su mentalidad y siguen viendo a la islita de Cuba como el baluarte donde se ha preservado el socialismo. Se derrumbó en la Unión Soviética, los chinos lo traicionaron económicamente, Vietnam lo traicionó económicamente, se derrumbó en toda Europa Oriental. ¿Dónde queda el socialismo en su manifestación real? En Cuba, y luchan. Ahí tienes el Foro de Sao Paulo, ahí tienes el Grupo de Puebla, ahí tienes a la presidenta de México mintiendo constantemente sobre Cuba. Te vas a Europa, a España, y ahí lo ves en el Partido Socialista Obrero Español, y sigue, y vas por Alemania, y vas por todas partes estas, y siguen con la mentira, y siguen defendiendo. Tú lo has visto en la Unión Europea. Ahora mismo Orlando Gutiérrez estuvo denunciando el caso de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro, que tuvo la oportunidad en el Congreso del Partido Popular en Valencia. Y allí lo hizo. UPLA, la Unión de Partidos Políticos de Latinoamérica, de centro y centro derecha, hicieron una declaración fortísima con respecto precisamente a estos arrestos, estas arbitrariedades para toda América Latina. ¿Y qué pasa con la prensa de todos estos países? Lo evaden, no lo comentan. Cualquier otra declaración de la izquierda inmediatamente la publican, la destacan, pero cuando se trata de tocar al régimen de Cuba, silencio y evasiones. ¿Sirven? Tengo nada más que 30 segundos antes de ir a la pausa. ¿Sirven las sanciones? ¿Sirve apretar las clavijas desde ese espectro? Es la única vía. Es la única vía. Y fíjate si es así, que las sanciones económicas a la dictadura los han llevado a que tengan 3.400 millones de dólares en efectivo, lo tiene Gaesa en el Banco Financiero Internacional. Con todo el hambre, con todas las necesidades que hay en Cuba, ni arreglan plantas eléctricas con ese dinero. Lo que han hecho es comprarse aviones privados para Marrero, para Díaz-Canel, para Raúl Castro. ¿Y sabes por qué tienen ese dinero en efectivo y por qué se compran esos aviones privados? Para salir huyendo. Como ratas. Porque saben que se está al derrumbar y que no tienen solución, porque ni China quiere invertir en Cuba, ni Rusia está dispuesto a seguirlos ayudando, porque sabe que eso es un barril sin fondo. Es un socialismo quebrado. Aquí se les ha acabado realmente el chiste, y yo creo que Trump fue enfático en su primer mandato, y ha sido enfático desde el primer día en este segundo, endureciendo precisamente esas sanciones, y además con un secretario de Estado que ha vivido esto en carne propia. Nadie le tiene que contar a Marco Rubio lo que está pasando en Cuba. Así que quizá a golpe de esas sanciones se pueda volver otra vez a recuperar el sentido común dentro de Cuba. Cuando Biden, por ejemplo, decidió sacar a Cuba de la lista de países terroristas, ahí fíjense si son ratas estos individuos, entonces con mediación del Vaticano vamos a sacar a 553 opositores, que tampoco eran todos opositores de las cárceles. Ahora, cuando llegó Trump, dijo, ¿cómo que ustedes van a sacar de la lista de países terroristas a un país que es el mayor generador de terrorismo del mundo, quizá no con una financiación, pero sí con entrenamiento, sí dándoles cuna y cama y comida? El que no dan a su pueblo se lo dan a cualquier terrorista que haya sobre la faz de la tierra, se lo dan en Cuba. Así que sí es un país patrocinador del terrorismo y sí tiene que estar en esa lista. Y si por eso nuevamente tienen que regresar a las cárceles, quizás esa es la parte triste, ¿no?, de luchar contra estos bullies, que son además chihuahuas, pero que en grupo se creen Doberman, cuando vienen aquí después son unos auténticos cobardes, todos están escondidos como ratas. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.